Seguimos con la guía de dinámica. Ahora vamos a resolver el problema número 2. En el problema número 2 dice un ascensor y su carga tiene una masa combinada de 1600 kilogramos. Hace la tensión en el cable de sustentación cuando el elevador, que originalmente se mueve hacia abajo a razón de 12 metros sobre segundo, es llevado al reposo con aceleración constante en una distancia de 42 metros. Entonces veamos bien el análisis de todo lo que tenemos acá. Entonces supongamos que esta cajita de acá es nuestro ascensor, tiene una cuerda, la cual le da una tensión que desconocemos, y un peso, ¿sí? ¿Qué nos dice del peso? Que dice que tiene una masa de 1600 kilogramos. Entonces, el peso va a ser igual a los 1600 kilogramos, ¿sí? Negativo, vamos a ponerlo, por 9,8 metros sobre segundo cuadrado en nuestro eje Y. Bueno, entonces, ¿qué también tenemos? Tenemos que, supongamos que ponemos el 0 de nuestro eje Y acá abajo, y empieza en 42 metros y llega hasta 0 metros. En ese transcurso de inicial y final, ¿qué sucede? Venía inicialmente con una velocidad de 12 metros sobre segundo y termina con una velocidad final igual a 0 metros sobre segundo. Y acá nos pregunta cuál es la aceleración. ¿Bien? Y nos dice que la aceleración es constante, o sea que no varía. Entonces podemos plantear primero, nos pregunta cuál es la tensión. Entonces, acá tenemos dos incógnitas. No sabemos cuánto es la aceleración y no sabemos cuánto es la tensión. Entonces, vamos a necesitar dos ecuaciones. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en I, veamos, hacemos sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a la masa, ¿sí? Que la tenemos acá, por la aceleración, que no la conocemos. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual a el peso, bien, vamos a ponerlo negativo, más, ¿sí? El módulo del peso, así sabemos que es el módulo del peso, ¿sí? Más la tensión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no sabemos ni la tensión ni la aceleración, pero la aceleración la podemos determinar. ¿Por qué la podemos determinar? Porque conocemos su posición inicial, su velocidad inicial, su velocidad final y su posición inicial y final. Y si se acuerdan de dinámica, teníamos una ecuación que nos relacionaba esto con la aceleración. Recordemos cuál era esa ecuación. Esa ecuación era la que nos decía que la velocidad final, vamos a escribirlo acá, ahí, que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado era igual a 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Entonces, reemplacemos y veamos qué es lo que tenemos acá. La velocidad final es 0 metros sobre segundos. La velocidad inicial es 12 metros sobre segundos. Todo esto al cuadrado, igual a 2 veces por la aceleración, que no la conocemos. La posición final es 0 metros. Y la posición inicial es 42 metros. Entonces, pasamos, este 0 se va, entonces nos queda solamente el menos 12 al cuadrado. Entonces, 12 al cuadrado nos da 144. Entonces nos queda menos 144 igual a, pasamos este menos 0, menos 42 es menos 42, menos 42 por 2, 42 por 2 nos da 84, menos 84. Entonces, esto veamos la unidad. Es
esto era velocidad, metros sobre segundo. Entonces esto es metros cuadrados sobre segundo cuadrado, dividido, acá, 84 metros cuadrados. Metros, disculpe. ¿Y qué es? Menos, bien, menos 42 metros. ¿Por qué menos? Porque tengo el menos de acá. Entonces es 0 menos 42 menos. Menos 12 metros cuadrados menos. Igual a la aceleración. ¿Sí? Vean que la unidad está bien. Este metro se va con este y me queda metros sobre segundo cuadrado. Entonces hacemos 144 dividido 48 y eso me da 1,714 metros sobre segundos. Y ahí tenemos un primer dato, que no nos pide el problema, pero lo necesitamos. ¿Sí? Porque cuando planteamos la ecuación acá, veamos que no sabíamos cuál era la aceleración. Pero encontramos una ecuación que según los datos que teníamos la podíamos calcular. Entonces a ver, veamos. ¿Qué significa que, aparte, veamos el signo de la aceleración? Porque acá vean que dio menos y no quedó positiva. Veamos. La aceleración de la gravedad apunta hacia abajo. O sea, en el sentido de movimiento. ¿Sí? Esto se está moviendo hacia abajo. Pero se mueve hacia abajo frenándose. Entonces, ¿qué implica? Que la aceleración tiene que ir hacia arriba. Bien, ¿qué es lo que nos dice acá el signo? Que es positivo. Entonces es correcto. Porque si se está frenando y nosotros vemos que la velocidad, el sentido de la velocidad como es hacia abajo, porque va bajando. Bien, entonces acá, ¿sí? La velocidad es hacia abajo. Entonces, si yo pongo que la velocidad inicial, acá me equivoqué, vean, yo puse 12 metros sobre segundo positivo, pero no, tiene que ser negativo, si dice que va bajando, con una velocidad de 12 metros sobre segundo. Entonces, pero vean que cuando nosotros ponemos en la ecuación la velocidad inicial, por más que le pongamos acá el signito negativo, es al cuadrado. Entonces, lo que nos importa en realidad es el módulo. Y la dirección se la estamos dando con la posición. ¿Estamos? De qué posición partimos a qué posición finamos. Y vemos que el resultado es correcto. Ustedes siempre, cuando terminen, vean, ¿está bien que dé positiva o negativa? A ver, analicemos. Si yo me muevo por abajo, para frenarlo, la aceleración tiene que ir de sentido contrario. Sí, está bien, es negativa la velocidad porque me muevo por abajo y la aceleración es positiva. Siempre hagan el análisis para ver si está bien el resultado. Bueno, y ahora ya, por último, respondamos nuestra pregunta, que era, ¿cuál era la tensión? Entonces, si queremos calcular la tensión, la despejamos a esta ecuación. Entonces nos queda que la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración, que es la que tenemos ahí. Y acá tenía menos peso, ahora me pasa, más el peso, más el peso. Y bueno, entonces esto nos queda igual a la masa por la aceleración más la gravedad. ¿Sí? Saqué de factor común la masa, porque acá el peso es masa por gravedad, lo que habíamos tenido acá arriba. Entonces reemplazamos los datos. Acá tenemos 1600 kilogramos. Y acá nos queda, ¿sí?, la aceleración 1,714 más 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y hagamos la cuenta. A ver, nos queda 9,8 más 1,714, 11. Esto por 1600 kilogramos nos queda 18.442. Bueno, entonces, de forma definitiva, entonces la tensión es igual a 18.442
422,4 newton, ¿sí? Metros sobre segundo por kilogramo nos da newton. Y entonces, finalmente, tenemos el resultado de nuestro problema, que nos pedía cuánto valía la tensión. Entonces, repasamos rápidamente qué era lo que teníamos, cómo solucionamos. Planteábamos primero, teníamos la tensión hacia arriba, el peso hacia abajo, posición inicial, 42 metros, posición final, 0 metros, velocidad inicial, menos 12 metros sobre segundo, velocidad final, 0 metros sobre segundo. El peso del ascensor lo teníamos como dato, teníamos el dato de la masa. Planteábamos la segunda ley de Newton, masa por aceleración igual a la suma de las fuerzas. ¿Cuáles eran las fuerzas? El peso hacia abajo, la tensión hacia arriba. Luego tenemos la velocidad final, inicial y posiciones. Podemos calcular la aceleración, que no la teníamos acá, la calculamos. Analizamos si el signo era correcto. Y luego volvimos a la ecuación de sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración y despejamos nuestra tensión sabiendo nuestra aceleración. Y de ahí obtuvimos nuestro resultado, el cual es correcto. Muy bien. Ya terminamos el problema número 2.